Sensores CKP análogos versus digitales. ¿Cuál de los dos domina? Para este ejercicio fabricamos nuestra propia rueda fónica de 6 dientes menos uno. La instalamos en un motor y simulamos el movimiento rotativo. Vamos a hacer las pruebas para ver qué resultados nos arroja. Hacemos nuestra prueba con el sensor CKP inductivo que genera dos señales análogas así como las vemos acá. Para este ejercicio de referencia tenemos un sensor CKP inductivo que está en la rueda fónica, es decir, en la parte delantera del cigüeñal. Vamos a ver dónde estaría ubicado. Esta sería la ubicación de este sensor CKP en la parte delantera del cigüeñal, sobre la rueda fónica que estaría detrás del piñón de la correa de distribución. En este caso tenemos el plano eléctrico de una Ford Sport-Trac con motor 4.0. Este es el esquema completo y aquí veríamos el sensor CKP. Vamos a ampliar la imagen para analizarlo con más detalle. Este es el sensor CKP y lo que vemos acá es que estas serían las dos líneas que van hacia la computadora. Aquí lo está nombrando el plano, sensor CKP, tenemos una señal positiva, la señal negativa y vemos que tiene un blindaje de protección. Esto se representa gráficamente de esta forma, pero corresponde a un recubrimiento en papel aluminio a lo largo de toda la línea del sensor. Aquí iría hacia el conector de la computadora y vemos las dos referencias CKP sensor más y CKP sensor menos. Serían las dos señales de CKP y esta la ubicación en el conector de la computadora. Aquí lo que tenemos es el montaje de un motor tool. Tenemos por acá un sensor CKP de dos líneas y tenemos nuestra rueda fónica casera de 6 dientes menos 1. Fabricamos 6 dientes, le retiramos uno, aquí lo estamos viendo en detalle y va a ser instalado en el motor tool y se va a posicionar estratégicamente para que pueda ser leído por el sensor CKP. Como lo observamos acá, ya está instalada la rueda fónica y se tiene que ajustar al detalle la separación entre ella y el sensor CKP para que sea leído correctamente. Vamos a hacer unas pruebas con multímetro para validar qué es lo que se puede leer en este sensor. Aquí se están conectando las dos puntas del multímetro, lo tenemos en lectura de resistencia y si encendemos vamos a posicionarlo y si encendemos el motor tool vemos que hay una lectura con algo de variación. Eso sería lo que veríamos con el multímetro, con un multímetro genérico en un sensor CKP. Estábamos midiendo resistencia, ahora vamos a ver la lectura de voltaje. ¿Qué lectura de voltaje nos estaría entregando el sensor? Aquí lo tenemos en función de voltios. Encendemos el motor tool, el sensor está generando voltaje, pero se sale un poco de la escala. Entonces vemos que nos muestra eventualmente valores cercanos a 1.2, 2.5, pero no es una señal que sea muy fácil de leer. Por esa razón, leer sensores CKP con multímetro no es tan acertado. Pues en la prueba dinámica, en una prueba estática o de baja velocidad se podría detectar generándole campo al sensor con un elemento metálico. Listo. Aquí ya tenemos conectado el osciloscopio de doble canal y cuando conectamos la tierra vemos que la señal se hace más fina. ¿Ok? Por eso es importante tener la tierra conectada. Tenemos los dos canales, cada uno a la salida del sensor, encendemos el motor tool y vemos que empieza a generar señal. Es una señal análoga, vamos a ampliar acá la lectura del osciloscopio y está en función de la velocidad del motor tool. Cuando congelamos la imagen vemos que efectivamente aquí está encendido el motor tool, pero ya tenemos la imagen congelada. Hay una señal de 5 dientes
Aquí los estamos contando cada uno de ellos y detecta el diente ausente. Está generando una señal similar pero opuesta. Esto es lo que mencionamos como señal espejo y esto es lo que debe estar arrojando un sensor CKP cuando está trabajando correctamente. En este caso, las dos señales del diente ausente son exactamente iguales. Y aquí podemos observar que generamos nuestra propia señal CKP de 5 dientes menos 1. Aquí estamos observando los valores. Tenemos un punto, la señal negativa que alcanza a los 4 menos 4.71 voltios y la señal positiva que está sobre los 3.92 en cada una de las dos salidas del sensor CKP. ¿Ok? Entonces vemos que pasa a través del cero que sería por acá y tiene un pico positivo y un valle negativo. Aquí descongelamos el osciloscopio, vamos a descongelarlo y vemos que ya se ha ido la señal porque tenemos apagado el motor tool. Lo volvemos a encender y efectivamente vuelve a generar señal. Entonces responde a las activaciones o desactivaciones de la herramienta. Y esto es un sensor CKP que está generando señal correctamente y responde a las variaciones de la herramienta que estamos utilizando para generar la señal. Y vemos que está corriendo. Si lo apagamos y lo encendemos, el osciloscopio detecta esas variaciones. ¿Ok? Volvemos a contar los 5 dientes menos 1 y es lo que está generando el sensor CKP. Está detectando cada diente de la rueda fónica y lo estamos graficando de esta manera. Aquí ampliamos un poco más la señal y vemos el comportamiento. Los 5 dientes, el diente ausente y los picos y los valles de cada uno en la señal positiva y negativa que genera el sensor CKP. Aquí vemos la señal opuesta o la señal espejo, los rangos altos y los rangos bajos de cada una de ellas, lo que serían los valles y las crestas de cada señal. Aquí observamos el diente ausente y de esta forma es como estamos generando nuestra propia señal de rueda fónica que es reconocida por el sensor CKP y es graficada por el osciloscopio. Aquí cuando apagamos el motor tool deja de graficarse la señal. Entonces el sensor CKP está respondiendo efectivamente a la lectura generada por la rueda fónica. Como acabamos de observar, logramos generar nuestra propia señal de sensor CKP con una rueda fónica de 5 dientes menos 1. Tenemos acá los respectivos dientes, 1, 2, 3, 4, 5 y el diente ausente. Entonces, el ejercicio en este caso fue exitoso. Ahora vamos a observar el sensor CKP de efecto Hall que cuenta con 3 líneas. 2 líneas de alimentación, en este caso 5 voltios y tierra que vienen desde la computadora hacia el sensor y la señal de pulso que va desde el sensor hacia la computadora. Así se vería con las diferentes herramientas, osciloscopio, punta lógica digital y un multímetro. Listo. Entonces, este es el caso de estudio que vamos a tener en este momento. Para este caso, el sensor CKP se encuentra instalado sobre la volante de inercia del motor. Y se vería de esta forma. Acá vemos el cigüeñal, esta es la posición trasera del cigüeñal y aquí estaría la volante de inercia y esta sería la rueda fónica. Aquí vemos el sensor CKP, ¿ok? El caso de estudio será un vehículo Chevrolet Aveo 1.6 litros modelo 2010. En este caso, el plano eléctrico corresponde a un sensor CKP de efecto Hall, pero este vehículo
en algunas presentaciones viene con una opción de sensor CKP inductivo, ¿ok? Entonces aquí vemos el sensor CKP, el plano eléctrico lo nombra y vamos a ampliar la imagen para ver las señales con más detalle. Aquí tenemos el sensor CKP y vemos una línea que va hacia la computadora y nos dice referencia baja. Esto corresponde a la tierra del sensor CKP que proviene desde la computadora. Aquí observamos las otras dos señales del sensor. Vemos acá el sensor que está nombrado por el plano. Si seguimos esta línea, nos lleva a esto que dice 5 voltios de referencia. Esta es la alimentación del sensor CKP. Y por acá, en esta línea, que es esta de acá, la seguimos y nos lleva a la Crank Position Sensor, que sería la señal del sensor de posición CKP. Entonces aquí ya logramos identificar las tres señales del sensor siguiendo las líneas del plano eléctrico. Ahora vamos a simular la señal del sensor CKP. Aquí tenemos otro motor diferente, tenemos un sensor CKP de 3 líneas, de 3 pines, y vamos, aquí ya lo tenemos conectado. Tenemos ya la posición de nuestra rueda fónica a la altura de que la reconozca, nuestro osciloscopio, una fuente para alimentar el sensor CKP y un multímetro. Entonces procedemos a encender la fuente, que está regulada a 5 voltios aproximadamente. Con el multímetro vamos a verificar la alimentación. Tenemos efectivamente 5.29 voltios para alimentar este sensor. Y tenemos conectada ya la salida del sensor. Si apagamos la fuente, vemos que hay variación de la señal. Comenzamos a mover manualmente la rueda fónica y vemos cómo el sensor detecta las variaciones de los dientes. Aquí lo estamos haciendo a baja velocidad con la mano y él está detectando unas variaciones. Vemos que él nos genera una señal digital, una onda cuadrada, y si encendemos el motor, vemos que él empieza a generar señal, pero no se alcanza a apreciar muy bien. Entonces vamos a cambiar la amplitud de la señal para observarla mucho mejor. Entonces aquí lo que observamos es que tenemos una lectura de 5 dientes. Si apagamos el motor, el sensor CKP deja de generar señal, pero apenas lo encendemos, retoma la generación. Entonces estamos identificando acá, congelamos la imagen y en el osciloscopio podemos ver que tenemos una rueda fónica de 5 dientes y observamos el diente ausente. Entonces este sensor está generando eficientemente la señal CKP y la está entregando de forma continua. Apagamos nuevamente el motor y se deja de generar la señal. Al encenderlo se vuelve a activar, entonces la generación de la señal es efectiva. Aquí vamos a ampliarla un poco más para verla con más detalle. Entonces vemos que cada diente se representa mucho mejor, pero los tenemos aquí, 5 dientes y el diente ausente. ¿Ok? Entonces este sensor nos da una señal con mucha precisión. De hecho, se alcanzan a observar ligeras diferencias entre cada uno de los dientes. Vemos que el primer diente es ligeramente más delgado que el segundo. Descongelamos y vemos cómo el sensor CKP está generando la señal. Aquí tenemos la rueda fónica girando y el sensor generando. Aquí tenemos una amplitud de aproximadamente 5 voltios, 4.11 voltios en el pico más alto y 0.8 en el punto más bajo. Se está generando la señal correctamente.
Vamos y se deja de generar la señal. Como lo acabamos de observar, el sensor CKP genera la señal en base a la rueda fónica que le colocamos. Una rueda fónica de 1, 2, 3, 4, 5 dientes menos 1. Aquí le dimos un poquito más de amplitud al voltaje y vemos que es más alto. Lo que hicimos fue congelar la imagen acá y mostrar que en este caso el sensor está mostrando unos ruidos. Estos ruidos se deben a que no está completamente filtrada la señal y que el motor que estábamos utilizando genera algo de campo magnético y eso nos altera un poco la señal. Este sería un ejemplo de una señal que no es correcta en un vehículo porque este ruido puede generar alteraciones de funcionamiento, pero lo más importante es que logramos generar nuestra propia señal de 5 dientes menos 1 y fue leída por un sensor análogo y en este caso por un sensor digital. Entonces el ejercicio fue satisfactorio. Lo que vimos en el ejercicio de hoy fue lo siguiente. Hicimos una generación de señal análoga con un sensor CKP inductivo. Hicimos una generación de señal digital con un sensor CKP de efecto Hall. Hicimos lecturas con el multímetro y también con el osciloscopio. Entonces aquí nos damos cuenta que el sensor análogo y el sensor digital generan cada uno su señal diferente, pero ninguno está dominando, cada uno genera eficientemente su señal, aunque la lectura del sensor análogo, o sea, el de efecto Hall, es mucho más precisa y tiene mucho más detalle, pero ambas tienen su calidad y esto depende del diseño del fabricante. Cada una de ellas se puede medir tanto con multímetro como con osciloscopio. Y hay otras herramientas complementarias que se pueden utilizar, pero el detalle de cada una de las lecturas dependerá de la herramienta que se utilice y de la habilidad que tengamos para interpretar esa información. Entonces ten muy presente lo siguiente, el sensor CKP de 2 pines es un sensor inductivo y genera una señal sinusoidal, ¿listo? Mientras que el sensor de 3 pines es un sensor de efecto Hall y genera una señal digital, que también se conoce como señal de onda cuadrada. Si deseas más información sobre estos dos sensores o los demás del sistema de inyección, recuerda que está disponible el programa de 0 a 100 en sensores Full Injection, donde vas a encontrar toda la información que necesitas para dominar el diagnóstico de estos componentes. Recuerda también suscribirte al canal para tener más acceso a información técnica y dejarnos tus comentarios. Los leemos siempre y con ellos nos retroalimentamos para construir los siguientes entrenamientos. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente clase.